tema que no tenía planeado hablar, y es sobre nuestras raíces wesleyanas. Será por qué, pastor, final de año no tiene una palabrita mejor, algo más inspirador. Y le voy a decir por qué, y es que Dios me colocó en el corazón algo estos días. Si bien nosotros somos la iglesia wesleyana, pero más allá de eso somos una iglesia cristiana que ama a Jesús, toda prédica tiene que hablar de Jesús, llevarnos a Jesús. Si usted sale de una prédica y salió más emocionado por el predicador que por Jesús, es un pésimo predicador. Porque nuestra tarea como predicadores es llevar a la gente a amar y a enamorarse más de Jesús. Entonces, usted ve que aquí, por ejemplo, no menciona mucho que Juan Wesley, que no sé qué, ¿por qué? Porque Juan Wesley fue un hombre usado por Dios, pero no es nuestro Salvador. Nuestro Salvador es Jesús. Pero sí es importante conocer nuestras raíces y nuestra esencia. ¿Sí? Cuando usted le dijeron por primera vez que lo invitaban a la iglesia wesleyana, yo lo he hecho varias veces, ¿no le sonó raro? ¿No le parece extraño? Dice, ¿y eso qué es? ¿Allá qué dan? ¿Sí? O si tenía vestiduras raras, o con la cara pintada, porque es que eso no suena normal, ¿cierto? La iglesia wesleyana. Eso suena extraño. Pero hay que conocer, y tú que estás llegando a la congregación y los que llevan ya años, quiero que sepan de dónde salimos y cuál es la herencia que nosotros tenemos que transmitir al mundo. Dice la Biblia en Lucas 4, versículo 16, perdón. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén y amén. Jesús inicia su ministerio y dice que va a la sinagoga como era su costumbre. Jesús se congregaba habitualmente y llega a Nazaret, su pueblo, va a la sinagoga, y la sinagoga era un lugar tanto de culto como de enseñanza. Entonces se le daba a un maestro una porción de la escritura para que la comentara y la explicara. Y dice que le tocó el turno a Jesús. O sea que en medio de todo ya su comunidad le reconocía y le veía como un maestro. Dice que se pone en pie, lee la parte que acabamos de decir, y todo el mundo se queda atónito, porque lee no como quien lee cualquier cosa, sino dice más adelante que lee como quien tenía autoridad. Es como cuando usted a alguien le habla y usted sabe que esa persona le está hablando de lo que vive. O sea, no hay como que alguien le cuente lo que escuchó, lo que oyó, lo que vio de otros, pero cuando alguien te habla de lo que está viviendo, de su propia vivencia, eso impacta, ¿verdad? Y la gente se quedó atónita y se quedó mirando a Jesús, viendo a Jesús. Y Cristo les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Cuando Él les dice eso, lo quisieron matar. Porque esa escritura era una profecía que estaba escrita en el libro de Isaías acerca de la venida del Mesías. Porque cuando viniera el Mesías, vendría a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Hasta este punto de la vida de Jesús, Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Jesús todavía no había sanado a ningún enfermo, ni le había dado vista a ningún ciego. Y cuando Él les dice, hoy se ha cumplido esto entre ustedes, lo quisieron matar porque este se está autoproclamando como el Mesías, como el Salvador. Dejemos esto en remojo. Ahora quiero remontarme un poquito a la historia de la iglesia wesleyana. ¿De dónde sale la iglesia wesleyana? Bueno, sabemos que nace John Wesley, se convierte, trae una reforma y una revolución a Inglaterra sobre el siglo XVIII, promoviendo la doctrina de la santidad, que la santidad es más que un concepto, es una vida práctica. Es la evidencia de alguien que ha sido tocado y salvado por Dios. Tu vida es transformada. De ahí él creó el metodismo. A ellos les llamaban metodistas porque se reunían todas las semanas en grupos de 3 y 5 amigos a orar juntos, a estudiar juntos la palabra y a pedir y a confesarse mutuamente los pecados. Entonces se reunían en grupos de amigos y las charlas eran, mira, ¿usted ha pecado? Y había tanto amor y tanta aceptación que sí, yo le fallé al Señor, hice esto esta semana. Bueno, vamos a orar para que Dios te restaure y te levante. O había tanta profundidad de relación en esos clubs santos que se llamaban, que la gente podía decir, yo me reúno con unos amigos aquí con Jesús, con el pastor Alberto, vamos a tomar tinto y le digo, oiga Jesús, pastor Alberto, necesito que me ayuden. Estoy sintiendo tentado en esta área de mi vida. O me he descuidado en esto. Entonces, ¿ellos qué iban a hacer? ¡Ay! Mucho pecador, incircunciso. No. Vamos a orar y restaurarnos juntos para que juntos perseveremos en el camino de Dios. Eso tuvo tanto impacto, esos pequeños grupos, que más adelante hubo pequeños grupos que se llamaban clases, que revolucionaron toda una nación, porque la gente fue transformada en un ambiente donde 1 de cada 3 casas era taberna, donde la prostitución, el esclavismo estaban a flor de piel y donde la gente vivía esclava de trabajos como las minas, como las manufacturas y otro tipo de empleos. De ahí nace el metodismo. Nació la iglesia metodista. Wesley nunca quiso fundar un movimiento. Él nunca quiso fundar una denominación. Él simplemente quería predicar a Dios y vivirlo. De esa manera empezó la iglesia metodista. La iglesia metodista que comparte doctrina y comparte nacimiento con nosotros, la iglesia wesleyana, se desarrolló muchísimo en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay una gran cantidad de iglesias metodistas y wesleyanas. Está la sede central de la denominación, está en los Estados Unidos. Llega y tuvo un impacto enorme. Pero para mediados del siglo XIX, el tema de la esclavitud de las personas de color era terrible. Era terrible el tema de la esclavitud. Vendían a la gente, separaban a las madres de sus hijos, separaban hogares, familias, los trataban como animales. Y dentro de los propietarios de esclavos había un buen grupo de metodistas. Entonces, dentro de la misma iglesia metodista hubo un grupo que empezó a cuestionarse y dice, no, Dios no apoya esto, estamos tratando a estas personas peores que animales. Dios no está aquí. Y se levantó un grupo por allá en 1843, empezando a oponerse. Dice, si realmente somos la iglesia de Cristo, nosotros no podemos seguir fomentando la esclavitud. Y ahí hay una separación y queda la iglesia metodista y ahí nace la iglesia wesleyana, la denominación wesleyana, por un desacuerdo en donde no se permitía tener esclavos. Ahí nace la iglesia wesleyana como una protesta a una iglesia acomodada
que decía amar a Dios, pero que trataba a hombres y mujeres de otra raza como animales, como propiedades. Eso está totalmente en contra de lo que dice la palabra. Ahí nace la iglesia wesleyana. Y no solo nació como una protesta teológica, nació como una práctica. Porque dice la historia que en aquel tiempo se fomentó algo que se llamó el ferrocarril subterráneo. ¿Alguna vez alguien ha escuchado el ferrocarril subterráneo en la historia de los Estados Unidos? El ferrocarril subterráneo era un grupo de rutas y de personas que se unieron en una red para ayudar a escapar a los esclavos hacia el norte para recibir su libertad. Esa ruta se llamó el ferrocarril subterráneo. Habían casas que construyeron grandes sótanos y dentro de eso, en ese nacimiento de la iglesia wesleyana, fue un actor muy participativo en el ferrocarril. Iglesias wesleyanas se construían con sótanos y con habitaciones ocultas para poder recibir a los esclavos de su paso hacia la libertad. O sea, no solo fue una protesta teológica, fue una protesta práctica que le dio esperanza. Se dice, y dice la historia, que por el ferrocarril subterráneo se alcanzaron a liberar más de 100,000 esclavos antes de que culminara el siglo XIX. 100,000 personas adquirieron y fueron libres porque un grupo de personas se unieron y se conectaron para marcar la diferencia. Esos son los orígenes de la iglesia wesleyana. Además que la iglesia wesleyana se volvió una activa participante en sus inicios por abogar por los derechos de la mujer. ¿Dónde están las mujeres? Bueno, amén, mi mujercita favorita. Abogaban por las mujeres, por los derechos de la mujer, por la igualdad de condiciones de los derechos. La iglesia wesleyana tiene inicios feministas, pero este término lo digo con cautela, porque hoy hay un falso feminismo. ¿Sí? Nació abogando por el derecho y el reconocimiento y la dignidad de la mujer, por el voto. La iglesia wesleyana fue activa participante en ello. De hecho, la iglesia wesleyana fue la primera denominación a nivel mundial en la historia de nombrar una mujer para el ministerio. Como una forma de reconocer que la mujer también es un instrumento de Dios. Entonces, ¿por qué le cuento todo esto y por qué hoy culto de final de año mejor pastor nos hubiera hablado de metas, de propósitos, de ir al gimnasio, en vez de comer 12 uvas, hacer 12 días de ayuno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el otro año? Se acabó este año. 2025 representa un año más de vida, un año más de experiencia, pero también un año menos que nos queda en esta tierra. ¿Sí o no? Eso significa que estamos a un pasito más cerca de que venga Cristo o de que vayamos nosotros a encontrarlo. ¿Qué vas a hacer este año que se nos pasa? Y volvemos entonces a la palabra de Dios. Sabemos que el sello que Dios ha puesto en nuestro corazón como hijos de Dios es el Espíritu Santo. Cuando tú entregaste tu vida a Jesús, la promesa del Espíritu Santo se hizo carne. El Espíritu Santo mora en ti y en mí. Ese es el sello y la garantía de que somos hijos de Dios, que su Espíritu Santo está en nosotros. Su Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. El anhelo que tú tienes por Dios, Dios mismo lo ha colocado a través de su Espíritu Santo. El que aún incluso tú a veces te quieras poner rebelde, pero por más que te quieras zafar de los caminos de Dios, hay algo que te atrae y te dice, no te puedes ir de acá, porque este es tu lugar. Tu lugar es Dios, es el Espíritu Santo.
Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos dio a su Espíritu Santo? Es la presencia misma de Dios en nosotros. ¿Para qué Dios nos da la presencia de su Espíritu como iglesia? ¿Por qué Dios puso en ti y en mí su Santo Espíritu? ¿Para sentir cosas chéveres? Si es así, no hemos entendido lo que es la obra del Espíritu. Porque a veces decimos, siento el Espíritu porque se me pararon los pelos. Y entonces cuando no se te paran los pelos, ¿no está el Espíritu Santo? Siento el Espíritu porque hoy fue un día hermoso, no peleé con nadie, estuve tranquilo, anduve en paz. Y el día que te agarraste de las mechas con tu esposa o con tus hijos o con tus padres, ¿será que el Espíritu Santo no estaba ahí y no era que te estaba deteniendo para que no la embarraras más? El Espíritu Santo cumple un rol muy importante en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es lo más hermoso que nos ha podido dejar Dios. Y Jesús nos dice para qué nos dejó su Espíritu Santo. Porque Él, antes de despedirse de sus discípulos, les dijo, me tengo que ir. Y sus discípulos, no, Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar? Dijo, no, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. La pregunta aquí es, ¿para qué Dios nos dio su Espíritu? ¿Para qué? Para que Dios te llama, para que Dios te salva, para que Dios aparta tu vida de aquellas cosas que no le agradaban a Él. ¿Qué propósito hay detrás de eso? Si el propósito fuera solo salvar almas, el día que usted le entrega su vida a Jesús, ¡puf!, se desaparece y aparece automáticamente en el cielo, porque entonces ¿para qué nos quedamos en esta tierra caótica y llena de tanto dolor y tanto sufrimiento? Pero como hay un propósito, como hay una razón de ser, y eso es lo que quiero que te lleves hoy, esta mañana en tu corazón, y la plena seguridad de que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene una razón de ser, Dios tiene un plan. Yo no sé si usted puede decirle al que está a su lado, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo y con tu familia. Dios no juega los dados con nosotros. Nosotros hemos venido a este mundo con un plan y con un propósito. Y no como dice esa canción. ¿No somos productos de una noche loca, de noche de copas? Sí. Los más adultos saben de qué canción le estoy hablando, ¿no? ¿Una noche loca, una noche de copas? No. Tú y yo somos parte de un plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no somos un accidente. Tú y yo somos parte de un propósito eterno que Dios tenía en sí mismo al enviar a Cristo Jesús. Entonces Jesús dice, en Isaías dice, ¿para qué nos dio Dios a su Espíritu? Para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que el Espíritu Santo nos lleva a dar esperanza a aquellas vidas que están en sufrimiento, que están en la miseria, a sanar a los de corazón roto. ¿Sabes por qué Dios te dio su Espíritu Santo? Para que tú y yo seamos un instrumento para restaurar los que están con su corazón roto. ¿Cuántos en estas fechas, en vez de alegrarse, están tristes? Porque estas fechas lo que le recuerdan son sus pérdidas. Perdieron de pronto la salud, pérdidas económicas, pérdidas sentimentales, perdieron un ser amado, perdieron su matrimonio, y en vez de estar celebrando Navidad, están tristes, diciendo este año no nos trató bien,
gente deprimida, llena de angustia. ¿Para qué Dios nos dio su Espíritu Santo? Para sanar. Y si la pastor, pero yo cómo me voy a meter a ayudar a otros si yo estoy mal. Y yo también tengo heridas. Y yo también tengo luchas. Y también me siento triste. Y también me siento solo. Justamente esa es la maravillosa obra del Espíritu Santo. Que mientras te dejas usar por Él para tocar la vida de otros, Él va restaurando la tuya. Él va sanando tu vida. Es más, usa a aquellas personas a quien tú ayudas como instrumentos también para sanarte. Esa es la obra de Dios. ¿Para qué Dios nos envió su Espíritu Santo? Para pregonar libertad a los cautivos. Los que están presos, no solo físicamente, sino también en el alma. Aquellos que están presos en medio de los vicios, de la droga, de la pornografía, de la inmoralidad, presos de la ira, presos de la tristeza. ¿Para qué Dios te dio el Espíritu Santo? Para que vayas y toques a la puerta de esas vidas y les cuentes que pueden ser libres en Cristo Jesús. Para eso Dios nos da su Santo Espíritu. El Espíritu Santo no es para entretenernos, para dar vista a los ciegos. El Espíritu Santo que Dios nos da, nos lleva a abrir los ojos de los que están ciegos, de los que no pueden ver más allá, de los que están enceguecidos por la codicia, la avaricia de este mundo, para poner en libertad a los oprimidos. Mejor dicho, para liberar a los esclavos. Si bien tal vez nosotros no estamos en el tiempo que les conté, donde hay esclavos y se vende gente así como en ese tiempo, hoy en día también hay esclavos. ¿Cierto? Y sin ir muy lejos, hoy en día todavía se venden personas. Los tráficos y la trata de blancas, eso es esclavitud. Y existe. Tal vez a veces lo vemos como una realidad muy lejana a nosotros, pero hay lugares como por ejemplo Islas Fiji, donde el tráfico y el comercio de humanos es normal. La gente conoce la parte turística, en Bali y todo eso, pero donde se vende gente, Tailandia. Y sin ir muy lejos, aquí nuestra propia nación, se vende gente, se venden niños. Mi esposa me mostraba ayer una noticia aterradora de una pareja homosexual que fue a adoptar muchos niños en los Estados Unidos, pues 2 niños. Y los adoptaron fue para hacer explotación sexual de ellos. Y los alquilaban y los vendían. Tanto abuso, tantas cosas. Hay gente esclava. Vivimos en un mundo de esclavitud todavía. Los que han sido abusados. Hay gente que está siendo sobreexplotada en sus trabajos, que no tiene vida, que no tiene salud. Y dice, no, pero somos un país, ya estamos civilizados. Pero estas realidades siguen tocando nuestra realidad, nuestro mundo. Y dice por último, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar el año agradable del Señor. Que Dios hoy está mostrando su gracia y su favor para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios no es que esté demorado en venir, sino que es tan grande su misericordia que está teniendo paciencia para que la mayor cantidad de personas vuelvan su corazón a Él y sean salvos. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Para lo que dice ahí. El Espíritu Santo está sobre ti y sobre mí para sanar, para restaurar, para liberar, para darle esperanza a los que no tienen esperanza, para llamar los corazones que están lejos de Dios, que vuelvan a poner su vida en las manos del Creador.
que conozcan al Padre eterno, al Padre bueno, para abrir los ojos de los que están ciegos. Para eso Dios envió el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo sobre tu vida y mi vida. Amén, por la que entendió. Con una persona que entienda esto, puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque esto le da propósito a nuestra vida. Dice David Wilkerson, un gran predicador y hombre de Dios que ya murió, en una de sus prédicas que habla sobre las señales del Espíritu Santo. Y habla en el tiempo de él, hace como 3 décadas, hubo una doctrina que se llamó la risa santa. ¿Alguien alguna vez escuchó esa doctrina o esa práctica? Que si el Espíritu Santo estaba sobre tu vida, una muestra de que el Espíritu Santo te había tomado era una risa descontrolada. Entonces dice que él asistía a una iglesia pequeña y era líder de esa iglesia. Entonces llegó el pastor de un congreso grande que hubo de avivamiento y esto, y llegó y abrió la Biblia y dice, no, perdón, es que el Espíritu Santo me tomó, y arranca a reír como un loco. Dice, no, el Espíritu Santo no me dejó enseñar por el mover del Espíritu. Entonces, bueno, estuvo chévere, la novedad. Siguiente domingo, otra vez, no puedo enseñar, hay que darle libertad al Espíritu. Entonces la gente a reírse como loca, algunos se caían, se arrastraban por el suelo. Y este hombre decía, ¿cómo el Espíritu Santo va a inhabilitar a su siervo para que predique la palabra que él mismo inspiró, para que conozcan al que libera en verdad? Eso no es del Espíritu. Porque lo que nos hace libres, que nos revela la verdad. Dice, el que conoce la verdad, ese será libre. Y después dice, al que el Hijo libertare, ahí en Juan 8, ese es verdaderamente libre. Entonces, él seguía en su exposición y decía, ¿cómo me voy a poder reír y estar pensando solo en mí cuando estoy predicando? Él predicó en una iglesia muy grande en Nueva York. De hecho, él tiene una película que se llama La Cruz y el Puñal, donde él llegó a las pandillas de Nueva York. Y su iglesia llegó a crecer mucho a punta de expandilleros. Y él dice, ¿cómo me voy a reír? ¿Y cómo voy a estar pensando solo en mí? Si cuando estoy enseñando la palabra, volteo a ver a mi derecha y veo a una joven esclava de las drogas que está pensando en suicidarse en no muchos días. La verdadera obra del Espíritu me lleva a hacer lo que hizo Jesús. Dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los de corazón roto, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicarle a la gente el año agradable del Señor. Esa es la obra del Espíritu, me transforma, me da sentido, pero me lleva y me impulsa a amar a otros. Por eso es que los 2 grandes mandamientos que encontramos en la palabra que resume Jesús, realmente son uno. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento, iglesia? Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus... y a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 están conectados. Yo no puedo decir amar a Dios con todo si no amo a las personas que Él ama. Amén. Yo no puedo decir amar a Dios y albergar odio en mi corazón. Yo no puedo decir amar a Dios y discriminar y hacer acepción de personas. El que dice amar a Dios con todo, amará a su prójimo como a sí mismo. Mire que la Biblia no dice ama a Dios, ámate a ti y ama al prójimo. El problema es que nosotros nos amamos en demasía. Eso sí lo sabemos hacer muy bien. Nos amamos tanto que incluso creemos que tenemos derecho de disponer sobre la vida que Él nos dio. La gente que se suicida se ama tanto
que no le importa a los que deja aquí en la tierra. De hecho, los psicólogos dicen que el suicidio es el acto más narcisista de todos, porque nos lleva a ensimismarnos tanto que nos olvidamos de que hay un mundo alrededor nuestro. Entonces, ¿para qué tienes tú al Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo está sobre tu vida? Y número 2, que quiero enseñarte, esto nos da propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios te creó? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te está llamando? ¿A qué tipo de personas te está enviando a rescatar? ¿Para qué servicio te está preparando? Tú y yo tenemos un propósito. Algo que Dios nos ha dado es que tú y yo no simplemente sobrevivimos. O sea, aquí en la tierra tú y yo no estamos simplemente para comer, crecer, reproducirnos y morir. Tú y yo tenemos un propósito aquí en la tierra. Dios te creó con una razón de ser y en este tiempo te creó como tal cual eres. Hasta tu fisionomía Dios le dio un propósito. Dios no quiso darte ojos azules porque tiene un propósito con tus ojos negros. Dios no quiso darte ojos verdes y te dio esos azul profundo del mar con una razón. Dios te hizo más clarito, más oscurito con una razón. Dios te dio esa personalidad con una razón. Dios le dio esa personalidad a mi esposa por una razón. Y mi esposa le llega a personas que yo no le puedo llegar. Y Dios me dio esa personalidad a mí porque tiene un plan. Y Dios te hizo tal cual eres porque tiene un plan. La pregunta es, ¿sabes tú a qué te llamó Dios? ¿Cuál es el propósito que Él tiene con tu vida? No es solo trabajar. No es solo adquirir una casa y de pronto una finquita para el retiro. Hay algo más allá que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere tocar vidas. Dios quiere abrir ojos de ciegos, libertar esclavos y que tu vida sea usada para sanar a los de corazón roto. Eso no es solo exclusivo para los que, no, es que eso es del pastor, para eso él estudia en el seminario, no, esto es para los que tienen el Espíritu Santo sobre su vida. Dios tiene un plan y un propósito contigo. ¿Es difícil, cuesta, pero vale totalmente la pena encontrar la razón de ser por la cual Dios te creó y entregarse totalmente a sus planes y a sus propósitos. No hay nada más grande en esta tierra que alcanzar el llamado y el propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces, 2025 ya nos llegó, un año menos. ¿Qué vamos a hacer el otro año? ¿Qué piensas hacer el otro año? ¿En qué vas a gastar tu vida el otro año? Dice Martin Luther King, todos son maravillosos porque todos pueden servir. Y más adelante dice en una de sus citas también, el servicio es la única forma de trascender porque me lleva a salir de mí para llegar a otro. Yo quiero invitarte a que el año que viene no solo pensemos en nuestras metas y nuestros propósitos. No solo pensemos en lo que me falta y lo que voy a alcanzar, sino que pensemos en qué Dios quiere hacer con mi vida para salvar a los que están en esclavitud. Para llegar a los que no tienen esperanza. Tu vida tiene propósito y el balón está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer en el 2025? ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿Cómo vas a usar el 2025? Les contaba la historia de la iglesia huelellana porque estos días, y usted dirá, no, el pastor tan espiritual, mire, Dios me cambió la prédica en una película. Estábamos viendo una película con mi esposa que se llama 12 años de esclavitud. No es una película recomendada para ver con niños porque es demasiado fuerte y doloroso su contenido.
Y es la historia de un hombre llamado Solomon Northup, es real, libre, que vivía en el norte, que vivía por Nueva York, tenía su carta de libertad, llegan un grupo y lo engañan, lo secuestran y lo llevan y lo venden como esclavo al sur. No le voy a spoilear toda la película por si de pronto la quiere ver con su familia. Y esta película relata lo que sufrieron y vivieron estas personas esclavizadas. Cómo ver a una mujer llorar cuando le arrebataron a sus hijos y dijeron, no, es que estos valen más. Una de estas mujeres tuvo una hija con su antiguo amo esclavista, entonces salió morenita, trigueña, le dijeron, no, esta no te puedes ir con ella porque ella vale más, porque es menos oscura. Cómo maltrataron, cómo mataban. Es terrible. Esta película relata cuán perverso y cuán malo puede llegar a ser nuestro corazón, el corazón humano. Al final este hombre logra salir del esclavismo y ahí fue donde lloramos toda la película. Algo que ha hecho el matrimonio es que me ha vuelto más sensible. Y ya nació Gabriela y ahora lloro por todo. Y dice, basado en hechos reales, y empezó a decir, Edward Northup después de esto se volvió conferencista, escribió un libro y se metió activamente en el movimiento abolicionista. Y no solo eso, hizo parte del ferrocarril subterráneo. ¿Se acuerdan qué era? O sea, esa realidad tan cruda que él vivió, ese dolor, hasta que no experimentó ese dolor y no vio la gracia de la libertad y de la salvación, no se preocupó por otros. Dice, se metió activamente en el ferrocarril subterráneo y ahí fue cuando dice, y nosotros como iglesia, porque me acordé que la iglesia huelellana nació como parte del movimiento del ferrocarril subterráneo, que las mismas iglesias se construían pensando en los que iban a llegar para ser libres. Y sentí en mi corazón que Dios decía, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿En qué la estamos gastando? ¿A quién estamos sacando de la esclavitud? Y llorábamos y le decíamos, Señor, perdónanos, porque nos hemos acomodado. Y yo quiero invitarte este 2025, que lo uses bien, que lo uses para la gloria de Dios y que volvamos a nuestras raíces, no más que como iglesia bolivariana, como iglesia cristiana, que nos volvamos y llevemos esas buenas nuevas a los que están sin esperanza, a los esclavos modernos, aquellos que están muriendo sin poder protestar, porque hoy en día se están matando más niños que aún no han nacido que toda la gente que murió en las guerras durante toda la historia. Y nosotros como iglesia somos portadores del Espíritu Santo de Dios para llevar las buenas nuevas a los pobres. Tú, mi amado hermano, y yo tenemos el poder de Dios para sanar a los de corazón roto, para ir a los que están en la cárcel y decirles que pueden ser libres. Las cárceles de la droga, de la depresión, del alcoholismo y tantas cárceles modernas que hay. Para abrir los ojos de los que están ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar que hay un año agradable en el Señor. Así que quiero invitarte, iglesia, que nos pongamos en pie. Y en el nombre del Señor te quiero decir, piensa bien qué vas a hacer este 2025. Y será, Señor, y lo mío, yo quería irme para Europa el otro año, estaba ahorrando para irme a Disney World. Tranquilo, Dios se encarga.
Buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás les será añadido, dice la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos, oremos al Señor.